Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores presenta en el curso de Auditoría Integral la sesión NIA 705 y la NIA 706 a cargo del doctor Juan Rojas. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, doctor Edu, por la presentación. Un gusto de nuevo compartir espacio con ustedes. El día de hoy, como bien lo mencionó el doctor Edu, vamos a conversar acerca de las opiniones modificadas y los asuntos de énfasis. ¿Sí? A ver, si no, iniciamos. Eh, Antes de ir a detalle, quería saber si ustedes han tenido la experiencia de emitir opiniones calificadas o qué situación ha conllevado a que emitan una opinión de esa categoría. ¿En algún momento alguien ha tenido esa experiencia de emitir una opinión calificada o siempre han emitido opiniones estándares, opiniones limpias? Leo algún comentario. La idea es poder escuchar algún comentario, en todo caso, leerlos en el chat, con la finalidad de poder abordar la sesión y tener cubiertos los temas de seguimiento importantes que consideran ustedes, ¿no? Bueno, no veo algún comentario, si no vamos empezando. También, como bien seguro lo vieron con Eric, la sesión anterior, como ustedes saben, la estructura del dictamen es una estructura distinta en el caso de Perú desde el año pasado y en el caso de otros países de Latinoamérica probablemente ya hace algunos años. Y la principal característica de cambio es el tema de los famosos sus principales asuntos de auditoría, o en otro lado se denomina asuntos claves de auditoría, o por su nombre en inglés que le dicen Key Audit Matters, que se le conoce como los CAM, ¿no? Entonces, el objetivo no es volver a hablar de esta NIA, ¿ya? Solo quiero recordar algunos conceptos claves porque lo vamos a usar ahora en las opiniones modificadas que vamos a ver, ¿ya? ¿Me permiten? Voy a proyectar algo para solo estar. No lo estoy poniendo en modo presentación, sí, probablemente al poner en modo presentación puede haber una situación, pero quería tocar algunos conceptos claves, ¿ya? Los famosos Key Audit Matters, asuntos claves de auditoría, principales asuntos de auditoría, ¿ya? En donde la estructura del dictamen del auditor es muy distinto a lo que antes conocíamos en su momento, hace algunos años, con el dictamen clásico, ¿no? Los principales cambios es que la opinión ahora va al inicio, es lo primero que el usuario ve al momento de tener los estados financieros auditados, ¿sí? Y también de que las responsabilidades de la gerencia y la responsabilidad del auditor se han visto mucho más explícitas, ¿ok? A ver, vamos avanzando. Estructura del dictamen. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Y es más, podemos ir a ver un ejemplo. Estos son estados financieros públicos, ¿ya? De la Bolsa Local de Perú. Son empresas que cotizan en la bolsa y por lo tanto tienen la obligación de presentar información financiera de manera mensual y de manera trimestral y información anual de manera auditada. Entonces, esta compañía es Alicor, es el estado financiero del año 2022 y lo que podemos ver acá es, eh, permítanme, primero la opinión. Esta es una opinión desde el punto de vista, una opinión estándar, ¿no? Una opinión no modificada, ¿sí? Que tiene un asunto de énfasis sobre la información consolidada que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ah, Acá menciona lo que hemos auditado, los fundamentos de la opinión y las responsabilidades del auditor y las responsabilidades de la gerencia, ¿sí? Y acá lo más importante es esta sección, la sección de los principales asuntos de auditoría o los famosos asuntos claves de auditoría o por sus abreviaturas en inglés, los Key Audit Matters, ¿ya? En este caso, la naturaleza de este principal asunto de auditoría, si se dan cuenta, no es un asunto contable, es un asunto de ambiente, tecnología e información. ¿Qué quiere decir eso? Que un principal asunto de la auditoría, en donde se ha hecho el foco, se han llevado a cabo procedimientos y probablemente se hayan incorporado especialistas, uno de sus principales asuntos es la estructura
de tecnología e información alrededor de la compañía. Eh, a ver, a nivel de principales asuntos de auditoría, este, hace algunos meses, no, creo que el año pasado, salió como que un estudio de cuáles eran esos asuntos claves de auditoría que presentaron las empresas listadas, ¿no? En las bolsas públicas, tanto en Perú y creo que el estudio también se dio en Estados Unidos, me parece, pero no, ahorita les comento cuál es la diferencia con Estados Unidos, ¿ya? Pero en el caso de Perú, en ese estudio se indicaba de que por tipo de actividad económica, estos principales asuntos de auditoría podían ser similares en algunos ejemplos, ¿no? Poniendo sobre la mesa, en el caso de bancos, los asuntos claves de auditoría normalmente ¿qué eran? El ambiente de tecnología e información, porque como ustedes saben, un banco es totalmente automatizado, ¿sí? Imagínense si los aspectos de TI no funcionasen adecuadamente cuando se hace algún retiro o algún depósito, esto no se actualizarían en los saldos, bueno, habría todo un tema, ¿no? Entonces, los asuntos de auditoría eran eh, tecnología e información y la estimación por deterioro de cuentas por cobrar, ¿ok? Por ejemplo, en las entidades extractivas, un principal asunto de auditoría era el tema del deterioro de activos, ¿sí? Llámese entidades extractivas, las petroleras, entidades mineras, etc., ¿no? Entonces, un tema era el deterioro de activos, ¿no? En las otras entidades, desde el punto de vista las comercializadoras, un asunto clave de auditoría que los auditores colocaban como punto como tema de seguimiento en el informe, en el dictamen, era el reconocimiento de ingresos, ¿no? Entonces, esto es, ustedes cuando necesiten alguna guía, alguna sugerencia de cómo identificar y también en el caso de que lo identifiquen ya, cómo escribirlo, qué procedimientos mínimos se deberían hacer, pueden entrar a las bolsas públicas de distintos países, incluso las bolsas públicas internacionales, y sobre eso verificar el tipo de empresa, qué sector es y buscar algo similar a lo que ustedes están viendo y sobre eso poder tener una idea, ¿no? Ahora, respecto a la bolsa en Nueva York, como en su momento les indiqué, acuérdense que las auditorías se hacen sobre normas internacionales de auditoría, ¿ok? Sin embargo, las empresas que listan en Nueva York no llevan, o sea, no tienen como marco de auditoría las NIAs, sino tienen el marco del PCOB estándar, ¿ok? Son normas de auditoría bajo PCOB. Estas normas de auditoría en general son mucho más extensas que las NIAs, ¿ya? Eh, pero también tiene una denominación que en lugar de llamarle principal asunto de auditoría, le llaman asunto crítico de auditoría, ¿ya? Y también se coloca en el dictamen, como estamos viendo. La gran diferencia que tiene que ver con las NIAs, en este caso, es de que las NIAs, cuando nosotros incluimos un asunto clave de auditoría, un principal asunto de auditoría, podemos incluir aspectos contables y no contables, ¿no? No contables este tema, ¿no? Tecnología e información. En el caso de las normas PCOB, lo que se incluye solamente como asunto crítico de auditoría son los aspectos contables. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no van a encontrar en ningún informe auditado de entidades públicas un tema de ambiente de tecnología e información, ¿no? En la bolsa de Nueva York, digo, ¿ah? No, o sea, en otras bolsas probablemente lo, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta al momento que ustedes hagan como una búsqueda de información que les pueda servir de apoyo al momento de evaluar los temas identificados. Ok, a ver, vamos avanzando. Por ejemplo, este de acá
que también es una empresa peruana transnacional, igual que Alicor, ¿sí? Que se dedica a la comercialización de productos alimenticios. Lo mismo, ¿no? Tiene una opinión de auditoría al inicio, es una opinión estándar, no calificada, y tiene como asunto clave de auditoría el reconocimiento de ingresos. Como ustedes pueden ver, al costado del asunto clave, se tiene que especificar cómo el auditor obtiene evidencia para hacer frente a este asunto clave, ¿no? En este caso, que dice, oye, he hecho el entendimiento del proceso, he visto las variaciones, ah, he sacado una muestra, hemos probado las transacciones de diciembre, hemos probado transacciones de descuento, etc. ¿Ok? Entonces, es muy importante que al momento de determinar los procedimientos que hacen frente al asunto crítico, perdón, al principal asunto de auditoría o al asunto clave de auditoría, si yo digo en el dictamen que voy a hacer todos estos procedimientos que estamos viendo, en mis papeles de trabajo tienen que estar estos procedimientos con la evidencia que me permitan sustentar mi opinión de auditoría. ¿Ok? Entonces, solo quería hacer un recordaris de esta sección. Sé que ya lo vieron con Eric, probablemente lo hayan visto en mayor detalle, estructura, etc. Pero es la base de lo que vamos a conversar ahorita. ¿Alguna pregunta o comentario vinculado a esta primera parte para pasar a nuestras siguientes diapositivas? Que no veo algún comentario, entonces seguimos. Bueno, también entiendo, vamos a ver este acá ya, que es rapidito. Ok. A ver, este es un modelo de célula de diferencia de auditoría. ¿Y por qué lo traigo aquí a la mesa, ya? Porque acuérdense que cómo es el proceso de auditoría que nosotros llevamos a cabo y que es parte de las NIAs, parte de cualquier metodología que puedan adoptar, ya, cualquier firma. Hay un proceso de planificación, un proceso de ejecución y un proceso de conclusión, ¿ok? Eh, yo para llegar a la opinión de auditoría, al informe, ¿qué es lo que evalúo? Si he tenido alguna deficiencia, ya sea en control interno o alguna diferencia de auditoría material que pueda impactar los estados financieros. En caso yo haya tenido cualquiera de estas dos situaciones, tengo que evaluar cuál es la naturaleza y lo más importante, cuál es el impacto, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos, yo no tengo ninguna diferencia de auditoría, no tengo ninguna observación de control interno significativa, ¿sí? Entonces, por ende, la lógica me dice que mi opinión de auditoría, ¿qué va a ser? Estándar o limpia, ¿no? Pero sin embargo, yo tengo una cédula de diferencias de auditoría, después de haber hecho todos mis procedimientos, eh, haber, haber revisado, etc., llego a una cédula de diferencias de auditoría, tanto desde el punto de vista de diferencias cuantitativas, ¿ok? O diferencias a la limitación del alcance, o diferencias de revelaciones, ¿no? Acuérdense, si la NIF me pide que yo tenga que hacer una revelación de 5 cosas, yo, al estar en el marco contable NIF, tengo que hacer esas revelaciones. Al no hacerlas, puede tener un impacto en nuestra opinión auditoría, que lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el mensaje es, la cédula de diferencias de auditoría es el archivo o el documento que nos sirve como base para determinar cuál va a ser nuestro tipo de opinión. Si nuestra opinión puede ser de distintos tipos. ¿Cuántos tipos de opiniones conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Cuántos tipos de opiniones conocen? Abstención, ok. Limpia con salvedad, una opinión, que es abstención. 4 tipos de opiniones. Ya, perfecto. Eh, con salvedad. ¿Y de qué va a depender que yo vaya, coloque una opinión con salvedad, una opinión calificada? ¿De qué depende? En su experiencia, ¿de qué depende o de qué ha dependido también, ¿no?
y yo coloque una opinión de la falta de fehaciencia, ¿ok? De las limitaciones, ¿ya? A ver, ¿de qué va a depender si yo llego a una opinión estándar o a una opinión calificada? ¿Ya? Uno, de la materialidad, ¿ya? Dos, del juicio del auditor, porque en un momento tienes ajustes que la gerencia no ha hecho desde el punto de vista cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Y después de eso, el auditor tiene que usar su juicio para determinar si esos ajustes tienen un impacto en la opinión de los estados financieros, ¿ok? Entonces, sé que también con Eric vieron una cédula de diferencias de auditoría. Este es otro modelo, ¿ya? O sea, modelos hay muchos de cédulas de diferencias de auditoría. ¿Ya? Este es un modelo que a mí me parece completo, también como seguro el que Eric le mostró, pero aquí la diferencia es que se disgrega de manera, es- se identifica de mejor manera que las diferencias de auditoría que pueden impactar la opinión no solamente son cuantitativas, porque estas son las clásicas, ¿no? Sino también pueden darse a la limitación al alcance, pueden darse a las revelaciones contables, etc. ¿Ok? Entonces, ya bueno, y acá hay una sumarización de todo eso, ¿ya? Entonces, es muy importante que también tengamos el concepto de la cédula de referencias de auditoría antes de pensar en nuestra opinión, ¿ok? Y ojo, no solamente hay el tema de la opinión de auditoría que se basa en los aspectos cuantitativos, ¿ah? También hay aspectos cualitativos. Por ejemplo, supongamos, ¿no? De que yo identifico un ajuste de auditoría, ¿ya? Que supera, vamos a ver acá. Acá no es. Ok, supongamos. Yo identifico un ajuste de auditoría que supera el ETEO, ¿ya? Pero es menor a la materialidad y por ende lo tengo que colocar ¿dónde? En la cédula de ajustes de auditoría porque la compañía no lo ha contabilizado, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ¿supera la materialidad o no? No supera la materialidad. Pero desde el punto de vista cualitativo, ¿qué pasa si yo al ingresar ese asiento, la posición financiera cambia de la compañía? ¿Qué quiere decir? Supongamos que la compañía tiene utilidad y yo al ingresar ese ajuste, que a pesar no sea mayor a la materialidad, cambia a pérdida o implica que la compañía no cumpla con compromisos financieros, tales como los covenants, etc., ¿qué va a suceder? Por un tema cualitativo, yo tendría que calificar el dictamen. ¿Por qué? Porque la compañía no ha contabilizado ese asiento. Y me decís, ¿pero por qué? Porque yo sin ajuste tengo utilidad y con ajuste tengo una pérdida. Cambia la percepción del estado financiero. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante y eso no es un aspecto cuantitativo, es un aspecto cualitativo y es juicio del auditor. ¿Ya? Entonces, voy a salir de aquí y vamos acá. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna situación que han tenido desde el punto de vista ah, de calificación de opiniones de auditoría? Ok, si no, seguimos. A ver, permiten. A ver, ojo, también como lo conversamos en nuestra anterior sesión, nosotros cuando llevamos a cabo la auditoría de estos financieros, tenemos que tener muy claro el marco contable sobre el cual estamos auditando, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque a ver, un aspecto es que yo haga mi auditoría bajo NIAS, que es el marco de la auditoría, ¿no? Pero también tengo que tener claro el marco contable que estoy llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si yo no sé el marco contable, no voy a ser capaz de identificar las desviaciones
que se puedan presentar. ¿Qué marco contable normalmente están las auditorías o los estados financieros? Tenemos los marcos contables de NIF, tanto para pequeñas y medianas empresas como las full NIF, que son las NIF globales, y así también en ciertos sectores, países, tenemos las normas de contabilidad para el sector público, también hay normas específicas para las entidades financieras, de seguros, entonces esas también tienen su propio marco contable, ¿sí? Ok. Entonces es muy importante tener claro el marco sobre el cual estamos llevando la auditoría, porque va a depender de eso el momento que identifiquemos las famosas diferencias de auditoría y las podamos consolidar. Bueno, como también, bueno, acá hay unos comentarios. Dice, dice el aspecto cualitativo y al juicio del auditor corresponde a una situación de presentación o revelación. No, el aspecto, a ver, va a depender de las situaciones, ¿ya? ¿Ya? Porque el aspecto, si nosotros estamos hablando de revelaciones vinculadas eh, a, a los marcos contables, por ejemplo, ustedes saben que las NIF tienen en las normas que emiten, ¿sí? Las normas NIF tienen una sección de valorización, de requerimientos iniciales, valoraciones posteriores, y al final tiene una sección de revelaciones contables, ¿ok? Entonces, si yo estoy en un marco contable bajo NIF y veo que no se están cumpliendo las revelaciones contables y probablemente estas revelaciones contables sean importantes para el usuario, la no inclusión de eso es una desviación a los principios contables y por lo tanto me podría llevar a calificar el informe, ¿ya? Yo tengo un ejemplo ahí que les voy a mostrar. Ahora, supongamos, también puede haber aspectos de juicio del auditor, ¿no? Supongamos un evento subsecuente importante que la compañía no quiera revelar en los estados financieros y que lo pide la NIC de eventos subsecuentes, lo pide la NIA de eventos subsecuentes, entonces eso también puede ser parte eh, de los ajustes de auditoría a considerar al momento de la evaluación, ¿no? Ya. Bueno, dice, para las entidades sin fines de lucro. Ah, ok, ok. Ojo que las entidades sin fines de lucro como la ONG normalmente basan sus registros contables en el principio de lo percibido, ¿no? Si solo es una entidad que recolecta dinero para ejecutar obras, es un principio de percibido. En el marco contable bajo NIF no hay unas normas relacionadas a este principio. Bajo ese escenario se toma como un marco comparable, un marco estándar, lo que establece el USGAP. ¿Qué es el USGAP? El USGAP es el marco contable de las empresas de Nueva York o de Estados Unidos, que tienen el mismo nivel desde el punto de vista de marco global que las NIF. ¿Hay diferencias entre el USGAP y las NIF? Sí, hay diferencias. En los últimos años se han dado procesos que tratan de converger ambas normas. También uno de esos procesos ha sido la emisión de la NIF 15, la NIF 9, la NIF 16, etc. Entonces, ahí tenemos información de los marcos contables que nos pueden ayudar, ¿no? Seguro también ustedes saben que bajo NIC 8 se pueden tomar marcos contables paralelos para transacciones específicas que no estén normadas en las normas, en las NIF, ¿ok? Ok, perfecto. A ver, entonces, seguimos. Bueno, el objetivo es que el marco de referencia de la información financiera, ¿sí? Al final, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que decimos en la opinión del auditor? Decimos que la información financiera se presenta de manera razonable,
para decir que es de manera razonable, estamos bajo el escenario que es una imagen fiel